siempre cuentas esta anécdota de que viste a esta mujer En un bus. y a partir de eso es que nació ese universo que creaste, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso también. Claro, esa es como una de las imágenes mentales, pero el universo en sí es mi vida, digamos, ¿no? Que es moverme por la ciudad en micro. Yo siempre me moví en micro desde que soy chico, desde tercero de primaria en realidad. Yo en esa época vivía en Los Olivos y estudiaba en el centro de Lima, así que tenía que agarrar el Santa Cruz todos los días desde ¿cómo se llama? Desde Sol de Oro en Los Olivos hasta el centro de Lima. He vivido en La Victoria, en Magdalena, también he vivido en otros lados, en La Molina, en San Borja, en Miraflores, pero para mí era un poco darle visibilidad a la ciudad, pero de manera realista, ¿no? Buscando la gente que vive en la ciudad, no, no tratando de falsearla, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que más me interesan a mí en general es el realismo, ¿no? Por un lado el realismo y por otro lado el surrealismo exagerado, Claro, digamos. claro. O sea, Que ambas cosas me conviven en gustan tu o películas película, ¿no? que crean todo un mundo o películas que agarran el mundo real y se acercan a un estilo documental, ¿no? O sea, más o Claro. menos creo que esos son los dos puntos que tiene mi película también, ¿no? Tiene el lado realista en el que la gente de la calle común se puede identificar, porque un poco esa era mi idea, ¿no? Darle visibilidad a toda esta gente que nunca se ve representada en las películas, ¿no? Las mismas locaciones y la ciudad misma son un personaje muy importante en la película aparte. Claro, la ciudad es un personaje, ¿no? Sí, No es un absolutamente, personaje absolutamente. tosco, agresivo. Todos los restaurantes, tiendas, negocios que salen en la película son reales. Claro. O sea, todos sabemos dónde están. Hay muchos que la gente cuando ve el tráiler ya sabe dónde están, ¿no? Como el caldo de gallina, por ejemplo, de Arenales. Hay lugares que son clásicos y que la gente de a pie en realidad los reconoce rápidamente, ¿no? Eso es lo que ha llamado la atención a mucha gente que solo ha visto el tráiler, ¿no? Claro, y ahora no me imagino esta película sin Liliana Trujillo de protagonista. Y a mí me sorprende porque nosotros le hemos entrevistado a ella y nos contaba de que en un momento no sabía si aceptar el papel o no. O sea, porque es un papel bastante complejo y duro. Sí. ¿Cómo fue el proceso de convencerla y de luego trabajar con ella? De hecho, fue la primera vez que la buscamos. Ella estaba grabando una novela en el Callao. Fuimos con Christopher, que era el co-guionista, y con el director de arte, Aarón, que son el núcleo de la película, digamos. Y cuando llegamos le dimos el guión, como que ella se asustó un poco de nosotros. y Es un chico que quiere grabar una historia claro, estos bonita. tipos, porque ni siquiera estos chicos, ¿no? Estos delincuentes para que han venido, ¿no? Pero se llegó el guión. Toda esta semana yo me la pasé asustado diciendo, pucha, no le va a gustar, no le va a gustar. Y efectivamente me llamó diciéndome que no le había... que no sabía cómo iba a ir la historia, ¿no? O sea, ella estaba muy preocupada por lo que sufre el niño y ella se ha dedicado a ser profesora infantil, así que... Claro, o sea, no es que no le gustó la historia, sino que le da miedo por eso. Exacto, ella tiene alumnos pequeños. Exactamente. Y claro, su problema era ver a los padres después de la película, ¿no? Yo le decía, pero Lili, es una película, a pesar de todo, siempre está el lado humano, ¿no? Que Lili es una persona que, a pesar de ser actriz, su lado humano lo tiene muy, muy grande, ¿no? Y eso y eso es una de las cosas que la gente también, incluso al ver el tráiler, se da cuenta, ¿no? De que es una persona honesta y que su actuación no está tratando de falsearte a alguien, no está tratando de ser ella misma tal cual sería una policía, ¿no? Claro, no está tratando de actuar. Eso es lo así increíble. que después de esa primera vez que nos choteó, en realidad, nosotros yo ya estaba asustado, yo ya no sabía qué iba a hacer. Y pasaron unos días más y le volví a escribir, le dije, pucha, Lili, por favor, quisiera volver a hablar contigo para explicarte bien la película y todo eso, ¿no? Y luego de eso ya fue como 2 o 3 reuniones más y en la tercera ya al final ya aceptó, ¿no? Claro. Ya después de explicarle un poco cómo era... De hecho, hay una cosa que es un poco difícil, ¿no? Que es explicar una película cuando la tienes tan clara y cuando, a pesar que está escrita, no puedes escribir todas las sensaciones que Claro, sobre todo que una van a película estar, tan ¿no? visual y sonora como la que tú has Exacto, armado, es una ¿no? película de atmósferas. Más que de una historia. Porque en realidad nosotros vivimos en atmósferas. Claro. O sea, si tenemos un buen día, nuestro día va a ser genial todo el día o hasta que pase algo que lo cambie, ¿no? Y si tenemos un mal día y empezamos con el pie izquierdo, va a ser igual. Yo creo que por eso nosotros vivimos en atmósferas. Cuando estamos en momentos buenos, a veces nos contagia y tenemos una semana así genial, y cuando se junta lo malo también se junta, ¿no? Así que venía un poco ese lado, ¿no? Y estaba también el otro tema que era un tema que tiene que ver con la dualidad, ¿no? También, ¿no? Que Rosa es parte de un organismo de control y no puede controlar su propia vida, ni su hija, ni su casa. Y claro, y si tú ves un poco la
la clase política que tenemos, yo no creo que puedan controlar su propia vida también, ¿no? O sea, si no pueden controlar un país, ni pueden controlarse, ni pueden controlar sus impulsos, incluso es bien difícil que ellos mejoren las riendas del país, ¿no? Tal como están llevándolo, ¿no? Claro. A mí hay algo que me gustaba, bueno, me gustaba mucho el título que tenía antes Rosa Chumbe, que era E-Trans-Rosa, que era por el Empresa nombre de de la empresa de transporte, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se dio el cambio del título Rosa Chumbe? Fue por dos motivos. La primera era que eh, ya muy poca gente viaja en micro y muy poca gente reconoce, o sea... O sea, yo no lo reconocía, me tenía que Exacto. explicar, pero me parecía un nombre como... Exacto, esa que es me una de las gran cosas, cautivaba, ¿no? Como yo viajo en micro desde niño, los boletos los tengo en la cabeza. Mi abuela coleccionaba los boletos porque también, en teoría, habían como sorteos antes y la gente guardaba pues canastas de boletos, ¿man? ¿Ya? Ah, bueno. De todos los micros que habían. Y mi abuela tenía un balde así. Y claro, y todos los que... O sea, tenía dos grupos de gente, ¿no? Los que al leer el nombre decía que es empresa de transporte Santa qué, y los otros que tenía que explicarles el nombre, ¿no? Y el problema fue que hubo más gente a la que tenía que explicarle el nombre Que la que reconocía. que la que lo reconocía, ¿no? Porque ya tiene que ver un poco por la gente que hace cine en particular, que es un grupo social determinado, no es una cosa que sea tan expandida y que sean gente de conos, por ejemplo, que lo entenderían rápidamente, ¿no? Claro. O sea, había un poco ese... que está en todas las artes en realidad, ¿no? Que es un poco que la gente que tiene un poco más de recursos puede dedicarse a las artes, digamos, porque no tiene que, Claro, que la comer, clase ¿no? media O es sea, la que no hace, tiene, la que no hace tiene que artes sufrir para comer y todo eso, en ¿no? su mayoría, ¿no? Es algo que Lucrecia Este- Martel dijo, por ejemplo, cuando vino por acá. Dijo, claro, la clase media usualmente es la que se dedica a las artes precisamente porque tú... Y yo te diría media alta, porque, Sí, porque pues, sí. yo no te diría media normal, porque media normal ya casi no existe Claro. tal como había antes, ¿no? Y en un país como el nuestro, más difícil Claro. aún, ¿no? Y claro, y el primer tema era ese, ¿no? Tener que explicarle a la gente el nombre. Y en segundo lugar, y quizás más importante, tenía que ver con el nombre de la película hacia afuera, ¿no? Para festivales. O sea, el nombre Transrosa en inglés lo generaban, lo conectaban directamente con Transamérica, que no tiene absolutamente nada que De ver. hecho, yo también pensé que tenía que ver con el tema trans. Exacto. Es por la palabra trans que está tan marcada en la palabra, ¿no? Y claro, ese era un tema también, volverla a explicar a los extranjeros y a ellos explicarles aún más grande porque hay que Claro, explicarles el porque no saben contexto nada, y todo, sí, ¿no? O sea, de las empresas de transporte. así que mientras lo pasaba y lo mandaba y era rechazado, Claro. iba entendiendo que una de las razones era ese Claro, también, ¿no? explicar. El título que era difícil, ¿no? Bueno, Rosa Chumbe es un gran título, así que... Yo espero muy bien. que... Es un nombre poderoso. Yo creo que sí. Yo creo que el mismo apellido Chumbe lo escogimos después de tener una lista como de 20 apellidos. Nosotros partimos de la idea de buscar apellidos que sean autóctonos. El Chumbe es un apellido que viene de los mochicas. O sea, es del norte del Perú, ¿no? Nosotros estuvimos como con 5 apellidos así hacia el final. Ninguno era Quispe, ninguno era de los clásicos que Claro. siempre se usan, ¿no? O sea, no queríamos caer en los lugares comunes, básicamente. Así que por eso hicimos esta búsqueda y cuando salió Rosa Chumbe era como que este es el nombre potente que necesita esta mujer, ¿no? Para que, uno, para que pueda llevar su historia y dos, para que ya sea el título de la película, De la ¿no? película.